Bueno, de estas cosas que estamos hablando, ¿cuáles son las que más te preocupan? Bueno, no sé por dónde empezar. Primero, el pacto de impunidad. No sorprende a nadie, ¿no? Una semana antes de asumir el gobierno, Cristina increpó durante 3 horas a los jueces y el presidente ya electo dijo que había sido un acto profesor de Derecho Penal en la universidad, dijo que había sido un acto extraordinario de defensa, un discurso maravilloso, y que además, en algo que se parece mucho a una amenaza mafiosa, que los jueces que antes habían perseguido a Cristina, entre comillas, ahora iban a perseguir a Macri, sonó más bien como una orden. Así que nos sorprende el pacto de impunidad entre gente que decía que los iba a meter presos, entre gente que decía que Cristina era responsable del pacto de impunidad con Irán y que la marcha de los paraguas tenía que atronar el silencio a la presidenta para llegar al poder. Y es muy interesante el video que vos pasaste de Alberto diciendo que él no iba a aceptar la repetición de viejos errores y que no quería un títere en la Casa Rosada, es de una semana antes de la aceptación del ofrecimiento y aceptación inmediata de la candidatura a exactamente ese rol. Eso me preocupa, muy claro, el doble comando. Tenemos una larga experiencia de esto. Yo no digo que vuelva a la guerra interna del peronismo entre la derecha y la izquierda con ametralladoras, desde luego que no, pero este doble comando en una situación como la que vivimos no promete nada bueno. Me preocupa también, creo que otra cosa que ha hecho el gobierno insistentemente es no cumplir nada de lo que prometió. Es decir, estos muchachos, ¿cuál era la propuesta que tenían? No tenían ninguna propuesta, la verdad que no sabían qué iban a hacer y creo que siguen sin saberlo. Pero tenían esta frasecita: le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente, vamos a arrancar la economía y vamos a poner de pie al país. La verdad que hasta ahora han hecho todo lo contrario. Lo que han hecho es derogar, por ejemplo, una ley como la jubilatoria, que en su momento criticaban como neoliberal, como de un gran recorte, un enorme ajuste contra los jubilados, que nos mandaron al gordo bazooka a tirarnos 14 toneladas, porque era neoliberal y no sé qué cosa, y ahora esa actualización la suspendieron. Y la noticia es que en marzo no va a haber actualización, que pasó para abril, que va a ser menor de lo que preveía la ley neoliberal y que además va a ser discrecional y solamente va a afectar en diferentes grados. O sea, se le van a dar probablemente algo a los que cobran la mínima y a los demás los van a achatar, ya se los dijeron, ya lo hicieron, ya se comieron los juicios, otra vez la misma historia. Lo último que me preocupa, esto de tierra arrasada tiene que ver con lo que se trata mañana. Yo coincido con Alfredo en que nosotros tenemos que tener una actitud de colaboración y que el gobierno tiene que tener las manos libres para negociar. Ahora, resulta que nos aprobaron, que votaron esta ley de emergencia, cuyo artículo 3 dice: facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina. Esto ya está aprobado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo de mañana? Lo de mañana es el objetivo de instalar de nuevo esta idea de la tierra arrasada. Porque a la gente que le dijeron, a los jubilados que le dijeron que le iban a dar 20% de aumento inmediatamente con la plata con los intereses de la LELIQ, y a todos los que le dijeron que iban a comer asado todos los fines de semana y cada vez el precio de la carne se va más arriba, le tiene que dar una explicación. ¿Cuál es la explicación? Lo de la tierra arrasada. La verdad que la tierra arrasada era cuando gobernaban ellos, cuando dejaron 7% de déficit fiscal. Tienen un país que está en equilibrio fiscal, tienen un país que lleva 4 años de crecimiento de las exportaciones, tienen un país que dejó atrás el déficit energético, tienen un país que dejó atrás un atraso cambiario como el de la convertibilidad y un atraso tarifario como el del Rodrigazo. Entonces, me parece que esta idea insistente de instalarlo de tierra arrasada es otro tema. Y la última es a quienes representan y si lo que están haciendo nos sorprende. Yo creo que este gobierno, el peronismo en general y el peronismo kirchnerista en particular, representan a 3 grandes sectores, a la parte lamentablemente más atrasada y más dependiente de la sociedad argentina, a los que lamentablemente viven bajo el yugo de los gobernadores, de los caudillos feudales, que son los gobernadores del norte, a los que viven bajo el yugo de los varones del conurbano y a los que viven en esas especies de Arabia Saudita patagónica, que son desiertos con una torre y un administrador del poder central. Eso es lo que ellos representan. No a los ciudadanos que habitan ahí, que son sus víctimas, sino a esos poderes. Y otra vez vienen con esto, con el tema del consenso federal, que ¿qué es? Autorizar a que haya más recursos para los gobernadores y para los varones del conurbano y menos para el desarrollo productivo
que, como decía Alfredo Cornejo, es la única salida para la Argentina. Me parece que es esto, y por eso, cuando uno ve las leyes y contra quién votan, votan contra esto. Votan contra la clase media. Así como la clase obrera en la época industrial era el corazón productivo, el generador de la riqueza, hoy en la sociedad de la información es la clase media. Todo lo que han hecho es un impuestazo contra la clase media. Amenazan a la ciudad de Buenos Aires con un argumento federal que ellos han desconocido permanentemente, a la capital federal, ciudad de Buenos Aires, y han atacado a todos los sectores más productivos de la Argentina, al campo, que es el sector de conjunto más avanzado, más sustentable, que es el que genera los dólares que después se necesitan para las demás actividades, y a las industrias de la información y el conocimiento. Más claro que eso, están en contra, conscientemente en contra del avance, están en contra de la Argentina del siglo XXI y nos quieren llevar a una especie de medioevo, de medioevo peronista, de ideas que el peronismo consagró en 1940, que ya estaban en el límite de lo caduco en aquel momento y que ahora, en pleno siglo XXI, son simplemente ridículas. Déjame primero destacar lo que se vio ahí, ¿no? Es decir, el cinismo de esta gente, ese vudú diciendo... No sabía que tenía que tener relaciones con Comodoro Pi, mientras sus abogados se mandaban mensajitos de WhatsApp con el juez a cargo de la causa, ¿no? O sea, ese nivel de corrupción de la palabra, de la moralidad, de las reglas más básicas, ¿no? De que se nos ríen en la cara, ¿no? Se nos ríen en la cara permanentemente, ¿no? Hoy la declaración de Cristina, declaración jurada. De la declaración jurada de Cristina con $60.000, da ganas de hacer una colecta para ayudarla, ¿no? Esta gente se nos ríe en la cara y a mí me parece que es inaceptable, Rafecas, es inaceptable te agrego un motivo que mencionaste, el apriete a nuestro colega, el diputado Wolf. Lo puse, lo dije. Lo mencionaste, pero eso me parece que es inaceptable. Es inaceptable el diálogo entre el juez y la sanción que recibió por el diálogo con encargados de la defensa de un juicio propio, y es inaceptable claramente lo de Nisman. Me parece que mi sensación, adhiero completamente a la necesidad de que votemos todos juntos, espero que sea un voto negativo, y mi sensación es que vuelven a hacer esta táctica de poner a Drácula para después meternos por atrás al hombre lobo, que fue una cosa que hicieron con Gil Carbó, ¿no? Pusieron un impresentable de entrada, Raposo, y cuando se cayó aparecieron con Gil Carbó, que muchos ingenuamente creyeron... no era muy conocida tampoco, etc. Claro, y ahí tuvimos a Gil Carbó. Así que me parece que ya el truquito se los conocemos, esperemos no caer de nuevo en la trampa. Fernando Iglesias, Durán Barba, el rol de Macri. Durán Barba, dado que él ha roto el fuego, abierto el fuego, me permito repetir en público algo que le dije personalmente en la cara, y es que él ha sido un excelente organizador de campañas y un pésimo comunicador desde el gobierno. Es decir, este gobierno, una cosa es organizar una campaña política para ganar una elección. Otra cosa es comunicar la obra y las cosas que se ha hecho del gobierno. En esto hemos tenido un enorme déficit. Así que lo malo de Durán Barba es sobre todo que ha hecho mal su trabajo. Y las declaraciones también son muy malas, porque marcan una deslealtad, ¿no? Uno se espera un mínimo de respeto y deslealtad. Y marcan una provocación. ¿En qué es brillante Cristina? Cristina, yo coincido, como el marido. Son brillantes en dos cosas, en acumular poder político y en robar sin ir presos. En eso me saco el sombrero. He visto pocos ejemplos de gente más brillante en hacer este tipo de cosas. Pero después, en lo demás, me parece que el nivel de comprensión del mundo, su nivel de comprensión de la política, de lo que está pasando en el siglo XXI, me parece verdaderamente desastroso, y que digan que es la mujer más brillante de la historia argentina es un insulto para muchos. Que eso se me ocurre Alicia Moró de Justo, para poner a alguien, ¿no? Yo, si fuera Alicia Moró de Justo y escuchara eso, me sentiría muy, muy ofendido. Así que me parece que... Lo segundo, con respecto al liderazgo, me parece que coincido en la necesidad de la unidad de la oposición. La unidad de la oposición tiene dos elementos, la unidad y la oposición. Claro. ¿No? Claro. Y me parece que en ese sentido, o sea, claramente yo hago una referencia directa a Mauricio Macri, siento que es el líder del PRO, es el líder del espacio en el que yo estoy, pero por supuesto que, como bien dice Alfredo, es una cosa que tendrán que ratificar los electores, eligiendo primero
entre las diferentes ofertas que puede haber en Juntos por el Cambio y después en una elección. Esto también es una falta de respeto de Durán Barba, ¿no? Diciendo ya fue. ¿Quién decide esto? ¿El Durán Barba? Realmente me parece una falta de respeto total y me parece que es cierto, perdimos las elecciones, el presidente Macri perdió la reelección, pero también es cierto que sacó el 41% y una demostración en el último mes de un apoyo popular verdaderamente fuerte. Y lo último, si me das un segundo, sí, ¿cómo no? Quiero retomar lo que dice Alfredo, que también me parece muy atinado. El país, nosotros podemos hacernos cargo, yo creo que el gobierno de Cambiemos fue un gobierno brillante en justicia, en lucha contra el narco, en relaciones internacionales, en infraestructura, en energía, con un fuerte problema en el tema económico. Pero aún así, aún en ese tema, nosotros nos hacemos cargo de ese fracaso. Pero también hay que decir esto, que nosotros nos hacemos cargo de no haber solucionado los problemas que heredamos, porque los recibimos todos. Y voy a un punto bien concreto que sí que se va a tratar mañana y que es con el que insisten por el tema de la tierra arrasada, sí, que es la deuda. Cristina, entre el 2010 y el 2015, es decir, el último periodo de Cristina, la deuda subió más de 60.000 millones de dólares. Tengo acá la estadística, la estaba viendo, 60.000 millones de dólares según la estadística del Banco Central, mientras las reservas bajaron alrededor de 30.000 millones de dólares, es decir, un agujero de 90.000 millones de dólares. Nos acusan de una deuda inviable por un aumento de deuda que es de 71.000 millones. 71.000 millones de dólares. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fue pagar, para empezar, a los holdouts, ¿no? Tuvimos que pagarle a los famosos fondos buitres que habían ganado un juicio y les pagamos con un descuento del 44% sobre un juicio ya ganado, mientras el señor Kicillof, que ahora se sale a rasgarse las vestiduras, fue y le pagó, en el Club de París, le pagó los intereses, lo punitorio, todo. Le llenó la cara de billetes. Además de eso que tuvimos que pagar YPF, tuvimos que pagarle a las provincias la deuda que les había dejado estos señores que ahora hablan de federalismo, tuvimos que pagarle la reparación histórica a los jubilados que hacían juicios para que no siguieran haciendo juicios y para que alguna vez cobraran. Todo esto es un paquete de por lo menos 20.000 millones de dólares. Sumale 61.000 millones de dólares de déficit fiscal. A pesar de que lo bajamos, y lo bajamos en forma bastante rara, estamos en 0,4% de déficit primario, arrancamos de arriba de 5%, a pesar de eso, el déficit fiscal de 4 años, según datos de IARAF, que es la principal de Nadine Argañaras. Exactamente, son 61.000 millones de dólares, 61.000 que cubren casi completamente el aumento de la deuda. Sumale los 20.000 millones de dólares que se nos fueron entre los juicios, Club de París y todo. Digo, ¿de qué están hablando cuando dicen que es insustentable, que dejamos un país inviable? La verdad, nosotros nos hacemos cargo de no haber podido solucionarlo, claro, pero la verdad dejamos un país que es muchísimo más sustentable porque tiene equilibrio primario, tiene equilibrio energético, tiene exportaciones creciendo, tiene unas tarifas razonables que pagan más o menos el valor de la energía y no tiene un atraso cambiario que nos habían dejado, que era como el de la convertibilidad. De lo demás nos hacemos cargo también del tema de la pobreza. Digamos que nosotros, si se confirma que va a andar alrededor del 35, eso implica una suba de 5 puntos porcentuales en 4 años, que es más o menos lo mismo que tuvo Cristina desde 2011 al 2015, en donde se subió del 26 al 30%. Así que no solucionamos muchas cosas en estos aspectos y nos hacemos cargo, pero que no nos vengan a correr estos muchachos que gobernaron 12 años con mayorías parlamentarias, en el mejor momento de la historia para Argentina y para Latinoamérica, con la soja promedio a $480 de promedio, hoy está casi 50% abajo de ese valor, y dejaron un país destruido con 30% de pobreza y déficit por todos lados. Bueno, primero, déjame pasar un aviso y hacer una autocrítica. Yo tengo un proyecto de ley para democratizar la Asociación del Fútbol Argentino y todas las organizaciones. Las organizaciones deportivas son cuevas de corruptos a nivel internacional, porque los sistemas por los que se eligen son pésimos, no son democracia directa. Entonces, los corruptos que dirigen muchos de los clubes, no digo todos, desde luego, pero muchos,
son los que eligen al corrupto mayor, lo hicieron con Grondona y sigue funcionando. Ojalá, fuimos débiles en no impulsar ese proyecto, ojalá se lleve adelante. Ahora, de Tinelli, ¿qué se puede decir de Tinelli? Me parece que representa todo lo malo, lo peor que hay en la cultura argentina, ¿no? El machismo, está esa filmación horrible con todos sus cómicos desnudos, yendo sobre una mujer, está la grabación del escupitajo a un colega de él, el corte de las tangas. Me parece que toda esta cosa absolutamente decadente, que es absolutamente prepotente, canchera, sobradora de la cultura argentina, está muy bien representada por Tinelli. No lo digo ahora, escribí un artículo hace mucho en La Nación que se llama Tinelli, la cara oculta de la batalla cultural. Mientras nos vendían esta supuesta sofisticación del barroquismo de Horacio González y Carta Abierta, por atrás lo que metían era a Tinelli y ese tipo de cultura, que es degradar al pueblo, decir que es una cultura popular. Es degradar al pueblo. Así que me parece muy bien, me alegro mucho que Tinelli esté en contra nuestro, me alegro, y todos los que salieron a criticar, es decir, nos salieron a criticar a Mauricio Macri por este cargo, Tinelli, Jorge Rial, Moyano, digo, todo lo peorcito de la cultura argentina a criticar. Me alegro mucho y me alegro mucho que estén en la otra vereda todos ellos y Tinelli, que no nos olvidemos, era el socio de Cristóbal López.